Hace una semana, en mi comunidad franciscana, celebramos la profesión religiosa de 5 de nuestros hermanos, y de verdad fue un momento feliz. Cada que un joven decide dedicar su vida al Señor, cada que un laico asume un servicio de responsabilidad en el interior de la comunidad cristiana, es una ocasión de gozo. Normalmente vienen las personas y felicitan al nuevo misionero o al nuevo consagrado. Y es que esto de la vocación pareciera un mundo de ensueño, en el que todas las cosas son bonitas, en el que todo es fácil, nada más lejos de la realidad. La verdad es que cuando una persona quiere vivir su vocación cristiana con convicción, cuando es fiel a la palabra que le es confiada, las cosas se le complican mucho, porque esta palabra le lleva a ponerse en contra de muchas cosas que ocurren a su alrededor. El Evangelio es una palabra de justicia que no soporta la injusticia, la impunidad, el aprovechamiento de unos sobre otros. El Evangelio es una palabra de vida que no soporta la cultura de la muerte. El Evangelio es una palabra de verdad que no soporta los sofismas hechos de relativismos de papel y doctrinas amañadas. Si uno ha recibido el encargo de anunciar el Evangelio, ese Evangelio necesariamente lo pone contra todo lo que no sea buena noticia de parte de Dios para el hombre, contra todo lo que desdiga de la voluntad de Dios y de la dignidad humana. Obviamente, eso no es fácil. Jeremías, aquel joven hijo de una familia de sacerdotes exiliados, lo comprendió mucho antes de iniciar. Cuando Dios se le apareció y le llenó de honores diciéndole que le había elegido incluso antes de que se formara en el seno materno, Jeremías intuía toda la dificultad que eso significaría. Quizá él simplemente quería tener una vida normal, ser un joven como todos los demás, y por eso intentó escapar a la tarea que Dios le estaba encomendando. Y dijo, no, Señor, escoge a otro, yo soy solamente un muchacho. Como era de esperarse, estas excusas no sirvieron para Dios. Dios le insistió y le envió a sus propios hermanos, a su propio pueblo, a las personas más difíciles de todas. Nada más difícil que denunciar los errores de los amigos, de los cercanos, de los de uno. Jeremías no se equivocaba. La vida le fue muy difícil. Todo el país se le fue encima. Se hizo el hazmerreír de todos. Dios no le había prometido que sería fácil, pero le había asegurado que estaría con él. Y así fue. En medio de los sufrimientos y dificultades, Dios le hizo como un muro de hierro y como puertas de bronce contra todo el país. La historia de Jesús es muy semejante. Dios le envió a su propio pueblo, a los amados del Señor, a Israel, ellos que habían olvidado lo que era la justicia y la verdad. El ministerio de Jesús inició por su propia casa, por aquellos que lo conocían desde niño, la pequeñísima aldea de Nazaret. Se trataba de un caserío que no alcanzaba a tener los 300 habitantes, allí todos se conocían y lo habían visto caminar de niño por sus polvorientas calles, lo habían visto seguramente molestar en la plaza a los adultos y convertirse de niño en adolescente y de adolescente en adulto. Conocían quiénes eran sus familiares, allí estaban su madre y los demás miembros de su familia, que algún evangelista menciona por nombres, José, Judas, Santiago. Ahora Jesús se levantaba en la sinagoga local, en aquella misma sinagoga donde aprendió a leer seguramente, para presentarse a sí mismo como el ungido del Señor, como aquel que tenía un mensaje de libertad para los oprimidos y el anuncio del año de gracia de parte del Señor. Los nazarenos no pudieron menos que admirarse, algunos reírse y finalmente enfadarse. ¿Cómo era posible que éste, a quienes ellos habían ayudado a caminar, viniera ahora a darle a ellos lecciones sobre la fe? El Evangelio de hoy dice que la furia de los nazarenos fue tal que intentaron matarlo.
La furia, obviamente, había crecido porque Jesús no se dejó amedrentar por sus burlas y preguntas. Él mismo sabía que un profeta no era bien recibido en su tierra, pero por allí tenía que iniciar. No podía ir a anunciar el reino de Dios en Jerusalén si su propia casa no le había escuchado primero. Como Jeremías, que había sido constituido profeta para todas las naciones, pero tenía que iniciar con Judá y Jerusalén. La liturgia de este cuarto domingo nos propone reflexionar en esta oposición que tuvieron tanto Jeremías como Jesús. De allí podemos pensar no solo en la oposición que tuvieron los antiguos profetas, que tuvo el mismo Cristo y que tendrán sus mensajeros hasta el final de los tiempos, sino que podemos traer a nuestra propia vida la reflexión en tres sentidos. El primero, podemos pensar en la oposición que nosotros mismos hemos puesto cuando rechazamos la palabra o el testimonio de personas a las que creemos conocer bien, que conocemos tanto que simplemente no aceptamos que puedan enseñarnos algo. Hay veces que aceptamos con tranquilidad el mensaje de las personas de afuera, de alguien externo, y en cambio nos cuesta muchísimo aceptar la palabra, la admonición, el consejo de aquellos que son de nuestro propio grupo, de nuestro mismo nivel, de nuestra propia sangre. Esa constante desconfianza que tenemos por lo nuestro es fastidiosa y es contraproducente, y nos parecemos a los nazarenos que no confiaron en Jesús de su propia tierra. 2. El gran problema de estos nazarenos siempre fue creer que conocían a Jesús, creer que lo conocían tanto que podían anticipar cada uno de sus movimientos, de sus palabras, de sus gestos. Por eso no soportaron cuando Jesús inicia a incomodarlos con sus denuncias. Esta actitud de los nazarenos sigue siendo común en muchos cristianos hoy. Seguros de que conocen a Jesús, quieren encasillarlo, prever sus palabras, domesticar su mensaje y no permitir que sea de ninguna manera incómodo. Un Jesús de azúcar que acepta sus injusticias y sus egoísmos. Un Jesús triunfalista que no pasa por la cruz. Pero ni los nazarenos pudieron sujetar a Jesús, ni nadie puede hacerlo. Él es inasible, escapa a nuestras pretensiones de control. Finalmente, 3, creo yo, más importante aún, es que la vocación no es algo que sea exclusivo de frailes, monjas, curas, misioneros laicos. No es algo que se limite a los ámbitos de la iglesia. Como Jeremías y como Jesús, el Señor sale a nuestro encuentro, al de cada cristiano, y nos da una palabra que es más grande que la nuestra, la palabra del Evangelio, que debemos llevar a los lugares en donde vivimos, trabajamos o simplemente estamos. Ciertamente transmitir ese Evangelio a los propios es fastidioso. A veces nos da miedo, porque no queremos molestar ni crear conflicto en ninguna parte. Pero así como Jeremías no pudo escapar, tampoco nosotros, llamados a ser evangelio de honestidad y de paz en el lugar de trabajo, evangelio de solidaridad en nuestra comunidad, evangelio de verdad en las discusiones políticas y académicas, evangelio de amor en la vida de familia, evangelio de justicia y de vida en todos los ámbitos en los que estamos. No se nos promete que será fácil, pero si cada uno de nosotros acepta su vocación sin excusas ni reparos, Dios promete que estará con nosotros y que nada podrá hacernos frente. Feliz domingo, Día del Señor para todos.